estamos, sí, ya tenemos quórum. Sí, Eh, Súper. Ya puse la grabación, así que vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas hoy día a nuestro evento, el segundo evento de la Feria de Innovación Pública. Este es un conversatorio que se llama Formular para Transformar, cómo diseñar proyectos de IA viables y sostenibles. ¿Ya? Este es un evento que estamos muy contentos, estamos organizando en conjunto con el Laboratorio Municipal de la Escuela de Gobierno. Es un nuevo centro que tiene la Escuela de Gobierno y que está dedicado a también promover las relaciones, la modernización de los municipios, las mejoras de gestión en los municipios. Y por eso también hoy día en el conversatorio tenemos representantes del mundo municipal y bueno, también del nivel central, pero también como escuela estamos con un foco hacia el mundo municipal a través del laboratorio municipal para que sepan y se acerquen si quieren colaborar. Y por eso también este evento lo coorganizamos con nuestros colegas del laboratorio municipal. Eh, Como les decía, hoy día en este evento vamos a hablar sobre las experiencias de diseñar o lo que hablamos, formular la etapa inicial de proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿ya? Esta es la etapa donde decimos, tenemos un problema y la pregunta es, ¿podemos hacer un proyecto de ciencia de datos o de inteligencia artificial para resolver el problema? Entonces, por ejemplo, están robando agua en el país. Existen imágenes satelitales y yo como Dirección General de Aguas tengo facultad de fiscalizar. ¿Puedo usar imágenes satelitales para disminuir el robo de agua? Entonces, hay un proceso ahí desde que yo sé que me roban agua, sé que hay estos datos de imágenes satelitales disponibles y lo que pasa entre medio, ¿ya? Hasta que yo digo, ya sí, ¿es viable hacerlo? Voy a contratar a una empresa, voy a encargárselo a un equipo interno, voy a aliarme con una universidad, voy a encargárselo una tesis de un alumno, lo que sea, pero voy a hacer el proyecto, ya esa decisión de voy a hacerlo, pero todo ese proceso desde que detecto el problema y llego hasta mi proyecto que está de alguna forma escrito en algún lado y que la autoridad correspondiente toma la decisión de hacerlo. Ese es todo el proceso de formulación, de diseño, que en el sector público a veces pasa por EVALTIC, ¿no es cierto? Al menos a nivel central, quizás entre medio pasa por otras aprobaciones, ¿no es cierto? Pero ese es el proceso que vamos a conversar y quería agradecer a nuestros tres panelistas. Tenemos con nosotros a Macarena Contreras, que es de la directora de innovación de la Municipalidad de Lo Barnechea. Bienvenida, Macarena. Macarena, así que estamos colaborando. De hecho, la Municipalidad de Lo Barnechea ahora es socio del proyecto Algoritmos Éticos de nuestra tercera fase. Se sumaron para el proyecto que comenzó el 30 de octubre del año pasado, así que estamos muy contentos de tenerlos como socios. Bienvenida, Macarena. Hola María Paz, muy contenta por la oportunidad que nos brindas hoy día de compartir la experiencia que tenemos con el Juzgado Policial Local Virtual. Efectivamente, este es un proyecto que estamos trabajando de la mano también con ustedes, ciertamente, y como tú bien lo mencionabas, surge por la necesidad, ¿cierto? Y la problemática que tiene, efectivamente, principalmente de poder generar el acceso a la justicia de una manera oportuna a los vecinos de la comuna. Y también, ¿cierto?, el hecho de poder bajar un poco la alta carga laboral que tiene el juzgado de policía local virtual y ir de la mano también en la modernización un poco del Estado o de lo que es hoy día, ¿cierto?, el tema de la justicia. Y en esto también agradecer tanto al alcalde nuestro, que hoy día es Felipe Alessandri, quien le ha puesto este sello de innovación a la comuna, y de la mano con el juez o el magistrado también que se ha hecho parte de modernizar el juzgado de policía local. Súper, bienvenida Macarena. Por ahí Esperanza, no sé por qué tenemos quizás un ruido de fondo en algún lado, pero no sé si para que estén atentos ahí al sí, micrófono. Gracias.
También se suma, con nosotros está Francisco Silva, que lidera iniciativas de ciencia, datos e inteligencia artificial en la división de beneficios del Instituto de Previsión Social. El IPS también ha sido socio del proyecto Algoritmos Éticos ya desde el año 2022, así que llevamos 4 años colaborando con Francisco. Bienvenido también. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este conversatorio. Espero que puedan escuchar cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de un proyecto que se trata de, nosotros le llamamos No Cobro, que es un proyecto de Machine Learning, aprendizaje supervisado, que ya tiene, va a cumplir 3 años en operación y espero contarles cosas interesantes y aprendizajes que obtuvimos de este proyecto. Súper, gracias Francisco. Y también nos acompaña María José Cholaki, que es exalumna de nuestro diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas y también funcionaria ahí en la Municipalidad de Peñalolén. María José, bienvenida. Muchas gracias, María Paz. Agradecer la invitación a esta Feria de Innovación que lidera el GovLab. La verdad es que soy directora de obra también de la Municipalidad de Peñalolén, pero en este caso aparezco como exalumna en la universidad, habiendo hecho el diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, y la verdad es que lo que quiero contarles hoy día va de la mano con el desarrollo de un modelo de datos y análisis geoespacial territorial en la buena toma de decisiones de inversión y planificación urbana, teniendo un repositorio centralizado de información y datos en la búsqueda de facilitar y tener mayor desarrollo y una toma de decisiones basada en evidencia ya establecida. Súper bienvenidos a los tres y Gracias. también gracias María José. Agradecer, como les decía, al laboratorio municipal. Veo que acá está Marcela Correa, que lidera ahí el área de apoyo a la gestión municipal. Así que también para las personas de municipios que se suman y que no sabían que la Escuela de Gobierno ahora tiene un laboratorio municipal, como les contaba, es una nueva área de nuestra escuela y estamos muy contentos de hacer este evento con ellos y por eso también en el panel tenemos, ¿no es cierto?, a dos ilustres representantes del mundo de gobierno municipal y obviamente nuestro trabajo desde el GovLab que ha sido más enfocado al nivel central, está Francisco. Así que, bueno, vamos a comenzar. Solamente quería mostrarles una lámina muy, muy pequeña, porque es para ilustrar un poco el ciclo de vida de lo que vamos a conversar a través de la experiencia, por supuesto. Esto no vamos a hacer una clase teórica ni nada de eso, pero en el GovLab tenemos una metodología de formulación de proyectos que enseñamos, de hecho, en el curso de formulación de proyectos de IA y también en nuestro diplomado de herramientas de inteligencia artificial para políticas públicas. En ambos programas enseñamos esta metodología y ustedes, si los toman, van a tener la experiencia de formular un proyecto usando esta metodología, que también hemos adaptado a una guía del Laboratorio Gobierno. La guía Permitido Innovar con Ciencia de Datos recoge esta metodología adaptada y también una guía del Banco Interamericano del Desarrollo. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando ustedes parten formulando un proyecto de IA, siempre es cierto, está la etapa, y cualquier proyecto de innovación, está la etapa de definición del problema, ¿no es cierto? Entonces, eso es una etapa clave que hay que hacer y que muchas veces los innovadores se la saltan porque están muy enamorados de la solución, que en este caso, bueno, la solución es datos IA, ¿no es cierto? Pero entonces como que uno trata de como enchufarle un problema a una solución que uno ya quiere hacer. Entonces, la idea no es así, sino primero definamos el problema y de hecho si la IA no es la solución, bueno, genial, no es que estemos, ¿no es cierto?, impulsando un tipo de solución específica. La idea es definir muy bien el problema, entender las causas, ¿no es cierto? Entonces, eso es una etapa muy importante inicial. Y luego nosotros pasamos lo que yo siempre digo que es un olfatímetro, que es como esta prefactibilidad. Entonces, es como con el conocimiento y el juicio experto, sin todavía meternos en los datos, entender si hay espacio o no para avanzar. ¿Ya? Y aquí entran muchos aspectos ya quizás políticos, de viabilidad mínima, ¿no es cierto?, de un proyecto que de repente es mejor en esta etapa descartar si, por ejemplo, no sé, el equipo que tendría que usar el sistema no está ni ahí con usar ese sistema, por ejemplo, y yo no los puedo sacar.
entonces mejor ni siquiera avanzo con ese compromiso, ¿no es cierto? Después tenemos que formular los objetivos, que muchos de ustedes han formulado objetivos, pero los objetivos de un proyecto de IA o ciencia de datos son súper específicos, son bien distintos. ¿Ah? No es lo mismo un objetivo de un proyecto normal que uno presenta a uno de un proyecto de IA y ciencia de datos que va a tener que tener objetivos muy medibles, casi que parecen KPI, parecen indicadores. Eh, Después, y todas estas etapas tampoco son lineales, sino que también son iterativas. Entonces, también eso es importante. Después tenemos una etapa como de mapeo de procesos y de las actividades en un proceso, literal, actividades o tareas en un proceso, donde vamos a meter este producto de datos, de guía, de información que nos va a entregar algún tipo eh, de, de, de respuesta, ¿no es cierto?, de resultado que nos va a influenciar cómo hacemos las cosas. O sea, tenemos un proceso, le metemos un producto de IA, de ciencia de datos, y cambiamos esa actividad específica en un proceso, esa tarea en un proceso. Entonces también tenemos que tener muy claro como la parte de gestión del negocio mismo y cómo la IA se va a insertar ahí. Tenemos que, por supuesto, en esta etapa mapear la madurez de los datos, entender qué datos tenemos. Aquí nos topamos contra paredes, ¿no? Es que necesitamos datos de impuestos internos y no tenemos convenio. Bueno, ahí murió el proyecto, etcétera. Entonces, a lo que voy es la etapa de datos. En esta etapa tiene que ver con, ¿tengo acceso a esos datos? ¿Existen? ¿Tengo acceso? La temporalidad de los datos está correcta. Si tengo datos mensuales y quiero hacer intervenciones diarias, va a ser un poco difícil. Y luego la etapa de formulación termina con, bueno, está la etapa de decidir qué tipo de análisis voy a requerir, pero ahí no es hacer los análisis, es más o menos pensar, voy a requerir IA generativa, esto va a ser una predicción, esto va a ser una descripción, cosas muy a alto nivel, más bien no técnicas, y obviamente las consideraciones éticas que en esta etapa son iniciales, pero son muy importantes para saber cómo avanzar de manera responsable, y el equipo que va a hacer todo este proyecto tiene que haberse constituido y estar integrado por las áreas correctas de la organización, ¿ya? Muchos proyectos se caen y varios de ustedes me han contado experiencias de proyectos que se caen porque no incluyeron a la persona correcta de la organización. Y después de 3 meses, 5 meses, se dieron cuenta de errores garrafales porque no estaba, no sé, el funcionario de línea que iba a usar el sistema y que resulta que se diseñó de una forma incorrecta. Entonces, estos son casos reales que me han pasado, que ustedes mismos me han contado. Entonces, toda esta todas estas etapas, ahora las vamos a conversar a través de 3 casos, así que eso es lo único que voy a mostrar de contenido, pero si les interesan estas cosas, son lo que vemos en el curso de formulación y también en el primer módulo de nuestro diplomado. Así que vamos a compartir perdón, a comenzar la conversación preguntando ya sobre los problemas, ¿ya? Entonces, la idea es que nos cuenten qué desafíos enfrentaron cada uno de ustedes en la etapa de definición del problema de su proyecto y por supuesto que nos cuenten un poquito más en detalle del problema mismo para que luego toda la discusión la vamos a tener en base a eso. Y le voy a pedir que comience Francisco. Cuéntanos un poquito de la etapa de definición del problema, cómo fue y qué desafíos enfrentaron. Bueno, primero hay un cierto marco, el IPS, que tiene que ver con la innovación. El IPS de hace unos 10 años atrás lleva generando un ecosistema de innovación, fomentando este tema, y por lo tanto, todo nuestro esfuerzo en incorporar inteligencia artificial y ciencia de datos como herramientas para mejorar el servicio público viene desde ahí. Y un proceso relevante en innovación es lo que se llama Process Design, que justamente, o más conocido en su versión doble diamante que nosotros ocupamos, que el primer diamante son 2 ciclos de pensamiento divergente-convergente. El primero es para definir el problema, justamente. Y el segundo, bueno, para definir la solución y desarrollarla, el prototipo por lo menos. Entonces, nosotros aplicamos un poco eso. Y nuestro problema era el siguiente. Para que ustedes hagan una idea, el IPS recauda cotizaciones, concede beneficio social y paga todos los meses beneficios sociales, de seguridad social. Y para que se hagan una idea, todos los meses pagamos 3,5 millones de beneficios sociales. ¿Ya? Y cada mes alrededor del 1% de eso
después de 3 meses no se cobran. Ya no se cobran y quedan ahí, como en una base de datos, por si alguna vez la gente aparece a preguntar, pero nosotros no somos muy proactivos con eso, no éramos muy proactivos. Estoy hablando del año 2022, mediados del 2022. Y el 1%, 35.000 pagos, parece poco, pero si tú los vas acumulando en 5 años, que normalmente es lo que duran los pagos antes de vencer legalmente, ya no se puede cobrarse, es mucha plata. ¿Ya? Teníamos 1,3 millones de pagos acumulados, pertenecientes a 600.000 personas, más o menos, por un valor de 130 millones de dólares. Y dijimos, bueno, la ley no nos obliga a hacer más que eso, pero hay un deber ético con otros ciudadanos y algo tenemos que hacer. ¿Ya? Y teníamos dos desafíos. Primero, el stock de estos 130 millones de dólares acumulados y después el flujo. Porque no sacamos nada con pagar si todos los meses se generan más y más y no reducimos ese número de no cobro mensual. ¿Ya? Y la solución es como va por dos lados. La inteligencia artificial no es siempre la solución única, es un elemento más de inteligencia artificial. Es difícil, en mi experiencia, encontrar un proyecto que solo sea 100% inteligencia artificial. Lo que hay son ciertas soluciones generadas por inteligencia artificial que se insertan en un proceso más global. Y este es nuestro caso. Entonces, nosotros nos preguntábamos, teníamos herramientas para solucionar el stock, pero ¿cómo solucionamos el flujo? ¿Cómo hacemos que la gente que no cobra, tratar de predecir quién no va a cobrar y avisarle, por favor, cobre antes que su pago venza? Y ahí se nos ocurrió, oye, podríamos ver si los modelos de Machine Learning tienen algún poder predictivo, ¿ya? Para detectar a las personas antes de que se produzca el vencimiento. Ese era nuestro problema, ¿ya? Y partimos probando con la pensión garantizada universal, que de los 3,5 millones de pago, 2 millones son pensión garantizada universal, que es para los adultos mayores el 90% más vulnerable de Chile, y para muchos de ellos todo su ingreso una vez que se jubilan, sobre 65 años. Entonces, varios miles de personas que no reciben su PGU, básicamente son adultos mayores que no reciben su ingreso básico. Y la forma en que probamos esto, primero teníamos pocos datos acumulados de historia. Uno para entrenar un modelo de aprendizaje supervisado de Machine Learning necesita datos, ¿ya? Y no teníamos mucho. Básicamente con nuestra prefactibilidad, ¿cómo se hizo? Y aquí termino esta parte, María Paz. Ya, Es sí, que, porque no hablemos del tanto de los datos, que es bueno en problema, pero ya. no, solamente el Ya. tema de la prefactibilidad que es relevante aquí. Por experiencia, yo con un mes de datos, pero esto es una experiencia personal, no la van a encontrar en los libros. Agarro tiene una regresión logística. Si la regresión logística tiene una accuracy de más del 70% o al menos 70%, entonces sigo adelante. Si no, paro. Eso, básicamente. Pero yo quiero, cuando Francisco se me acercó con este proyecto, yo una de las primeras cosas que le dije es, ¿y por qué no le avisan a todos los que no cobran? ¿Por qué no le dicen a todos que vayan a cobrar? ¿Por qué necesitas un modelo de Machine Learning? Esa fue yo cuestionando de inmediato que esto fuera de utilidad. Dije, pero si son ya 30.000 al mes, ¿por qué a esos 30.000 no le mandas un mail o un mensaje de texto o lo que fuera? Porque yo al principio yo no entendía la necesidad ¿te acuerdas, Francisco? Y no sé si puedes contar por qué no se podía hacer eso. Si poder se puede, pero no es lo más eficiente, ¿ya? Ya, pero por eso, Primero, cuéntanos. hay un costo que es muy alto. Segundo, no tenemos datos de todo el mundo, ni siquiera teníamos una base de datos de contactabilidad de todos nuestros clientes o potenciales clientes, que son básicamente todos los chilenos, ¿ya? Que algo de las cosas que tuvimos que construir para implementar esto. Hay un costo, y segundo, hay una cosa que nosotros le llamamos la sensación de fraude, ¿ya? Mientras más mail mandamos, la gente más cree que es fraude, y no nos cree, ¿ya? Yo he encontrado, siempre cuento el caso de una señora que yo la fui a visitar. Habían unos de previsionales de alto monto que no cobraban. Había una señora que tenía, no sé, más de 10 millones de pesos sin cobrar. Y le habíamos mandado mail, a ella le habíamos mandado, y yo le pregunté si le había, fui a su casa una vez, como un muestreo, ya, que daba Ñuñoa, y le pregunté si había recibido nuestro mail, y me dijo que sí, 2 veces, y que no lo había abierto porque pensaba que era fraude.
y tenía casi 11 millones de pesos sin cobrar, imagínate. Entonces, mientras más mail mandamos, más, más generamos sensación de fraude y la gente menos nos cree, ¿te das cuenta? Por lo tanto, tenemos que ser específicos. Y además, hay mucha gente que le mandamos mail, pero ellos dicen, si yo sé que va a cobrar, por favor no me mande más mail, y se enojan y nos reclaman. Entonces, tenemos que ser bien precisos en este tema. Básicamente Perfecto. eso es, por eso decidimos ocupar una herramienta de Machine Learning. Bueno, si se fijan ahí, la definición del problema es más que el puro no cobro, ¿no? Sino que también hay que entender ahí la naturaleza de cómo interactúan, en este caso, los beneficiarios con los mismos contactos del IPS, así y hay que poder defender eso cuando, oye, ¿por qué no esto lo resuelves de otra forma? Estas son las preguntas que uno se tiene que hacer en esta etapa. María José, cuéntanos del problema que ustedes querían resolver y qué desafío enfrentaron en esa etapa de definición del problema. Mira, nosotros como municipalidad, yo como arquitecto y directora de obra, una vez que hice el diplomado de ciencia de datos para políticas públicas, que se lo recomiendo a todo el mundo, ¿ah? Es un bichito que entra en tu cuerpo y no te deja en paz nunca más, porque lo único que quiere uno es agarrar las herramientas que tiene un servicio público y ponerlo al servicio de las tecnologías más en vanguardia, y que todos, yo como arquitecto, que me creía incapaz de programar, uno se da cuenta que tiene las herramientas si es que la universidad las pone al servicio de todos los profesionales. Así que aprovecho a recomendar gratamente el diplomado para quienes no hayan programado en su vida. Pero para entrar en la profundidad de los problemas que tuvimos como municipalidad, yo con este bichito dentro de mi cabeza era que efectivamente el municipio cuenta con mucha información, datos sensibles, datos menos sensibles, pero en general son datos de todos los días, nos llenamos de información. Y cuando había en esta búsqueda de poder intervenir los conocimientos que obtuve en el diplomado, es donde nos dimos cuenta con un grupo de directores que no teníamos dónde especificar y tener antecedentes claros de dónde solicitar las inversiones territoriales, porque los fondos municipales se piden al gobierno central, FNR, PMU, etcétera. Hay distintos medios de financiamiento, y en esos financiamientos tenemos que ser claros y presentar proyectos con una evidencia clara para que sean aprobados estos fondos y que territorialmente y socialmente y comunitariamente sean validados y sean bien recibidos por la comunidad. Y en ese sentido, el mayor problema que teníamos es que no teníamos una base geoespacial clara. Si bien todas las unidades trabajábamos de distinta manera, queríamos tener un repositorio único que nos permitiera recibir información importante que nos ayudara a buscar decisiones, y ahí es donde veíamos dónde queríamos plazas, centros comunitarios, luminarias, ciclovía, equipamiento deportivo, dónde instalarlo. Y eso, para eso necesitábamos tener una cartografía que nos permitiera visibilizar esta información, detectando además desigualdades territoriales, donde había menos áreas verdes, más transporte, concentración de adultos mayores, niños, para entender también y cruzar información, ayudando a reducir estas brechas territoriales y mejorar además con eso la seguridad y la prevención de la seguridad, identificando criterios y orientando estas mejoras con un criterio claro, que nos permitiera además tener de pasada una planificación urbana más organizada. Todo esto se los cuento como que es súper fácil, pero en verdad todo esto es muy difícil porque es información que manejan distintas unidades, unidades que tienen una manera de trabajar, y yo con esta búsqueda incansable de poder tener y tomar toda esta información y bajarla a un sistema unificado, lo primero que tuvimos que llegar es tener conciencia política, que es priorizar a través de nuestro alcalde que esto era una necesidad inminente, habiendo recopilado en una encuesta muy básica que esto era extremadamente necesario, entendiendo que los municipios podemos no tener software acorde a poder utilizar herramientas de IA o de ciencias de datos, ver si los profesionales tenían el enfoque educativo pertinente para poder trabajar de esta manera, ver si el alcalde tenía la intención de gestionar los recursos humanos para desarrollar o para trabajar en estos temas,
y que además, y lo más importante quizás, es agarrar todas las unidades municipales que tienen bases de datos que a diario se completan y que tengan los intereses y los mismos acuerdos respecto de lo que queremos, y que la línea fuera en el mismo enfoque que uno planteara. Esto suena como súper fácil, pero no es súper fácil poner de acuerdo a distintos directores con intereses de desarrollar su trabajo en líneas ya establecidas y sacarlos de su área de confort y llevarlo a preestablecer, que es casi volver atrás e iterar permanentemente en conversaciones y en intereses. La verdad es que fueron los aspectos y los problemas o desafíos también, porque no son solo problemas, son desafíos de aunar criterios con la política, la conciencia política de nuestro alcalde, que nos permitiera llevar esto a cabo y identificando todos estos antecedentes que les planteé anteriormente, geoespaciales, territoriales, sociales, de seguridad, que eran necesarios tenerlos unificados para la búsqueda de una mejor inversión eh, de los fondos públicos, y que fuera efectivamente llevado al territorio que era más requerido, más necesitado, y no necesariamente al azar, porque pasamos por ahí o porque la demanda o los reclamos eran más sustanciales. Así que esos fueron los mayores problemas, María Paz, o desafíos más bien les llamo yo. Ahí si se fijan, emerge algo de lo que conversaba María José de este tema de la iteración. Cuando uno está formulando un proyecto, uno a veces parte con un problema muy, muy, muy amplio y luego tiene que irlo como achicando, ¿ya? Porque uno piensa que quizás va a poder abarcarlo todo, todo, y después como que tiene que ir achicando, achicando, achicando hasta que llega a un alcance que es lograble, ¿no es cierto? Porque tampoco uno puede tener un proyecto que se extiende por años sin tener ningún tipo de, ¿no es cierto?, de avance, como se llama en innovación, el quick win, ¿no es cierto?, la ganancia rápida. Entonces uno tiene que ir como acotando y en ese proceso tiene que ir iterando y ir viendo las causas, ¿no es cierto? Entonces, y ese proceso tienen que participar varias personas. No puede formular un proyecto, cuando uno define un problema, no, si lo hace solo, ese es como una, como dice, una bandera roja, así como aquí hay probablemente este proyecto no va a estar bien si hay solo una persona definiendo el problema. Lo ideal es que siempre estén personas de distintas áreas relacionadas con el proyecto, por supuesto que el negocio, pero no solo la jefatura del proceso de gestión mismo, sino el funcionario de línea, por decirlo así, el que está como en el día a día. Obviamente que las áreas de datos, legal, estudios, TI, planificación, bueno, va a depender, por supuesto, del proyecto, ¿no es cierto? Pero es muy importante esa iteración entre diferentes personas en este proceso. Ahora le voy a dar la palabra a Macarena, que nos cuente cuál es el problema que tienen en el municipio, que ya no, algo nos esbozó, pero y qué desafíos enfrentaron esta etapa de ya, cómo acotamos el problema que queremos resolver en particular en el juzgado de policía local. Mira, la delimitación del problema, y yo creo que un tema al cual te refieres y que es muy importante para nosotros, yo creo que a nivel municipal. Yo tengo la gracia de haber trabajado con la María José antes en Peñalolén, compartimos ahí experiencias muy jóvenes y efectivamente una de las posibilidades que he visto o que he observado es que los municipios están acostumbrados un poco a trabajar en silos. Y es complejo porque, como tú dices, cuando se genera un proyecto, no necesariamente tiene que ser de una sola dirección, sino que se necesita efectivamente la integración de las restantes direcciones para poder sacar un proyecto adelante, sobre todo si es tan técnico. Nosotros en esta oportunidad, el proyecto nace efectivamente del juzgado de policía local a través de un concurso de innovación interna que tenemos, donde los funcionarios presentan las problemáticas. Y se hace un trabajo coordinado con TI, efectivamente, que pertenece a la SECPLAC, para poder desarrollar y ver cuáles son los desafíos que presenta este proyecto. Y ver si es un problema de gestión institucional o si efectivamente era un problema de tecnología, de avance tecnológico que nosotros necesitamos. Yo hoy día podría contarles que invitarlos a la página municipal, y si ustedes entran al juzgado de policía local virtual, tiene solo 3 clics, que es súper simple para ingresar. Y por tanto, la delimitación del problema
hace más bien que tanto la normativa legal que nosotros teníamos conversara con lo que nosotros íbamos a ofrecer como juzgado, evitar la resistencia al cambio por parte de los funcionarios y también de las personas que acceden al juzgado, contarles que los resultados para nosotros han sido maravillosos desde que lo tenemos en marcha. Seguramente después María Paz nos va a preguntar respecto a esto. Y cuidar sobre todo la información y la calidad del dato que nosotros ingresamos, por la cantidad de materias que tenemos también en el juzgado. No sé si eso responde a tu pregunta, María Paz. Sí, quería indagar un poco más. Lo que yo recuerdo del problema que ustedes tenían es que hay ciudadanos, a ver, hay ciertos procedimientos que uno hace ante el juzgado de policía local que uno puede hacer como persona, natural, Sí. me refiero, sin abogado, ¿no es cierto? Pero que igual es complejo hacerlo y en el fondo, si uno lo hace por su cuenta, que mucha gente va y lo hace por su cuenta, como que no necesariamente lo hace suficientemente bien o entrega toda la información de una forma que luego le permita al juzgado como resolver el problema a tiempo y quizás a favor del ciudadano por como problemas de forma de la presentación, ¿no? Como que yo me acuerdo que por ahí había como algo del problema que tenía que ver con eso. No sé si nos puedes explicar un poquito más de Sí, esa nosotros lógica tenemos, de por qué tenemos que ponerle IA a algo. sí, porque para Porque igual el nosotros, juzgado de policía local uno también va con abogado. Yo entiendo que ustedes apuntaron a los procesos donde la gente va sin abogado, ¿no es sí, cierto? no, sí. Cuéntanos un poquito de eso. El generar el acceso a la justicia de una manera más justa, porque nosotros tenemos una población en la comuna que un 70% puede ser más acomodada y un 30% de la población es más vulnerable. Y teníamos complicaciones porque se hace una diferencia de aquellos por estrato socioeconómico, que muchos de ellos vienen con su abogado y pueden acceder con el abogado, pero una diferencia muy notoria con aquellos que no tienen esa posibilidad y entonces ni siquiera sabían cómo ingresar las causas al juzgado de policía local. Lo que genera esto es el acceso justo a la justicia, porque se construyó un formulario de acceso, que es un formulario tipo, donde ellos pueden acceder con su causa en un formato a través de ¿cómo se llama?, de la clave única y su root, acceden directo a la página y acceden al formulario según la causa que ellos quieren denunciar o lo que ellos necesiten, ¿no? Y este formulario es un escrito que al final cuenta con todo lo necesario para que el juez pueda considerar esto como la denuncia formal, digamos, ante el juzgado. Entonces, equipara un poco la cancha, como decimos nosotros vulgarmente, entre todos los vecinos. Y no es necesario que sean acompañados por un abogado. O sea, en ese sentido estamos hablando de, por ejemplo, ahí el problema que se quiere resolver, ¿no es cierto?, es reducir la inequidad de acceso a procesos del juzgado de policía local. ¿Ya? Entonces, es, el acceso hoy día a la justicia para nosotros ha sido muy rápido. Teníamos ya una alta demanda en el juzgado. De que empezamos con esto, como en la prueba piloto, que fue el año pasado, teníamos 400 causas aproximadamente de abril a diciembre del año pasado. Hoy día, que llevamos 3 meses, tenemos 923 causas ya ingresadas en el sistema, por lo que casi se ha triplicado el uso del escrito, digamos, por así decirlo. Y ha wow, ahí facilitado el acceso de una manera. y también ahí, bueno, interesante, porque también si aumentan la cantidad de casos, también se genera más trabajo, ¿no es cierto?, para el juzgado y de ahí se generan otros desafíos interesantes. Pero bueno, sigamos conversando entonces tenemos esta etapa, ¿no es cierto?, de definir el problema. Ahora, muy brevemente, si cada uno en máximo un minuto, minuto y medio, nos puede decir qué cosas, qué elementos, ingredientes de su proyecto los hicieron pensar de que esto era factible de hacer, ¿ya? Esta etapa como de prefactibilidad. ¿Por qué ustedes creían que valía la pena avanzar con este proyecto versus alguna otra idea que tenían para resolver? Entonces, si pueden mencionar algunos ingredientes ahí, cada uno que hizo no. Esto yo pensé que era viable por tal y tales razones. Francisco. Bueno, yo adelanté un poco en lo que nosotros hacemos, que cuando creemos que hay un problema que es solucionable por ciencia de datos o machine learning, aplicamos una regresión logística y vemos la exactitud. Y si nos da
dentro de un cierto rango seguimos adelante, si no decimos no hay poder predictivo en los datos y Pero paramos ahí y ese es buscamos otro un punto. criterio, háblame de los otros criterios Pero no hay de otros datos. factores clave que son más institucionales, que son relevantes. Sí, Uno, y el primero y más importante de todo, si hay apoyo del equipo directivo o no, que al final son los que toman las decisiones, asignan los recursos. Si no hay, no hay cómo seguir. Segundo, acceso a fuentes, a muchas fuentes de datos de grandes volúmenes de datos. Y el IPS tiene mucho de eso. ¿Ya? Y con lo que no tiene, tenemos convenio con casi todo el mundo, así que había un mar de datos ahí. Después tenía una ventaja que llevábamos varios años preparando profesionales nosotros, del 2018 más o menos, en inteligencia artificial, profesionales internos del IPS. Entonces había un grupo de alrededor de 20 que hoy día son expertos, pero en ese momento eran profesionales ya preparados con sus diplomados y todo. No necesitábamos presupuesto salir a comprar al Estado. Cuarto, que el negocio estuviera dispuesto a adoptar la solución. Porque podemos hacer el mejor modelo que predice todo, pero después el negocio no lo quiere usar y no sirve de nada. Entonces el negocio estaba incorporado. Y quinto, que también lo dije, hay un ecosistema que promueve el comportamiento innovador. Y eso es súper importante. Eso básicamente. súper. María José, ¿por qué decidieron seguir adelante ustedes? ¿Cuáles fueron los elementos clave para tomar esa decisión? Primero, el interés general que causó plantear el problema. Creo que fue muy lindo ver cómo todos encontraban que esto era interesante y que si bien lo sacaba de su tarea, era un desafío y una motivación nueva a trabajar mejor. Luego que teníamos las competencias profesionales y que no las estábamos subutilizando, ¿ah? Las estábamos utilizando parceladas, por ejemplo, geógrafos o profesionales del área más tecnológica, cada unidad tenía a alguien dedicado, trabajando cada uno en su parcela, pero no estaban unificados. Y existía esa voluntad de unificar profesionales para un trabajo común. Luego, el vínculo que tiene la Municipalidad de Peñalolén con el Centro de Información Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con su índice de bienestar humano territorial, que es tremendamente importante, que es un trabajo ya realizado, que como municipio, para quien no lo conoce, el índice de bienestar territorial es una base humano territorial, perdón, es una base ya creada, cargada con muchos datos de acceso público, actualizada y que permite, mediante convenio, poder sumar capas y poder tener más rápidamente un insumo mientras se desarrolla indoor otro tipo de información. Y creo que tener el acceso al índice de bienestar territorial y poder hacer predicciones y poder tomar ciertas líneas de trabajo con algo ya establecido, crea un interés bien importante y ahí agradecer al CID que nos ayudó a hacer las presentaciones y a socializar la inversión, la intervención de datos frente a la toma de decisiones. Entonces, cuando se congregan toda esta información, interés, la verdad es que se vio súper viable, porque la información la tenemos todos los días, los datos están todos los días, trabajamos todos los días y solo había que tener un enfoque común. Y creo que eso se dio, estamos trabajando, no es tan rápido como quisiéramos en el trabajo interno, pero sí creo que ya hemos avanzado suficiente para ver una primera lucecita que nos da el insumo suficiente para poder trabajar y no cesar en el conocimiento futuro de las nuevas intervenciones. Súper. Y Macarena, en el caso de ustedes, ¿cómo determinaron que era viable avanzar en ese proyecto? ¿Cuáles fueron los ingredientes clave? Mira, como te mencioné al principio, creo que fue clave lo que mencionaba también Francisco, que es muy relevante, que los liderazgos. Imagínate que para nosotros son las dos altas autoridades que tenemos en la comuna, el juez de policía local y el alcalde, quisieran avanzar en un proyecto como en esta línea. Es sumamente importante porque entonces también creen en lo que realizan los mismos funcionarios municipales al poder realizar esto, principalmente porque reducimos los tiempos de tramitación del juzgado de policía local. Nuestro juzgado es pequeño en comparación con otros municipios que tienen a lo mejor tres juzgados distintos, es muy pequeño, entonces para dar celeridad al proceso de tramitación de causas era importante. Automatizar también las tareas administrativas que realizan los funcionarios en relación a esto
y mejorar la trazabilidad de la gestión de las causas y ver a qué causas corresponde, analizar los datos y facilitar la digitalización y el acceso, digamos, de nuevo al juzgado como tal. Que fuera simple, porque hoy día lo que más se recomienda o lo que más nos ha recomendado TI, que entre más simples sean los pasos para acceder, más fácil es para el usuario poder utilizarlo. Y son, como te digo, 3 clics y vas a poder ingresar. Súper. Entonces, bueno, se repiten algunos elementos, ¿no es cierto? La posibilidad de acceder a datos, el compromiso de la alta dirección, el compromiso del área de negocio que va a utilizar la información. Esos son ingredientes, como se ve, clave, que la solución de verdad tenga una promesa de resolver el problema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí hay distintos ingredientes que yo siempre digo que es como el olfatímetro de la prefactibilidad y es demasiado importante, y, tanto en proyectos de IA y ciencia de datos o en cualquier proyecto de innovación. ¿Ah? Así que en ese sentido, este tipo de lecciones sirven para también cualquier otro tipo de innovación que vayamos a hacer. Si no tenemos el compromiso de la alta dirección, el compromiso del área de negocio, no vamos a poder hacer las cosas. Así que muy, muy bien. A ver, hablemos un poquito de bueno, los objetivos ya han salido aquí, así que como que no, que prefiero que nos saltemos los datos. Veo objetivos muy claros como facilitar en el fondo el diseño de los proyectos de inversión de la comuna, ¿no es cierto? Facilitar podría ser hacerlo más rápido quizás, ahí, bueno, o que te los aprueben y con menos, ¿cómo se dice? Que la aprobación sea más rápida, que no hayan tantas observaciones. Hay hartas formas de medir, como facilitar el proceso de, ¿no es cierto?, formulación de un proyecto de inversión. Si antes nos demorábamos 2 años, quizás ahora nos demoramos 18 meses o 12 meses, ¿no es cierto? En el caso de Francisco, lo que querían era aumentar, o sea, reducir el porcentaje de gente que no cobra. Entonces, si mensualmente era un, no sé, un 1%, el proyecto puede ser exitoso si baja a 0,5% mensual, ¿no es cierto? En el caso de Macarena, facilitar el acceso a la justicia, reducir los tiempos de tramitación. Entonces, acuérdense que todos estos objetivos después tienen que quedar en cosas como muy medibles, que literal tiene que ser como reducir en un 10% el tiempo que una persona se demora en hacer X, y eso al año o a los 6 meses de implementado el proyecto. O sea, un objetivo de un proyecto de IA ciencia de datos literal tiene que ser como una especie de KPI, ¿ya? De un indicador, y para eso obviamente uno tiene que tener la línea base, ¿ya? Entonces, teniendo esos objetivos, hablemos un poquito de los datos. Cuéntenos qué nivel de madurez tenían para sus datos y si hubo que hacer alguna inversión de recursos o de tiempo como para hacerlos viables para el proyecto. Eh, Tuvieron que hacer procesos de captura de datos, de limpieza de datos. Cuéntenos un poquito sobre eso. Pero les voy a tomar el tiempo ya, un máximo de 2 minutos cada uno. Así que dale, Francisco. Bueno, este es un tema interesante y largo, así que voy a tratar de resumir. Eh, en un inicio, nosotros no teníamos solo un mes de datos, porque necesitábamos fotos mensuales que el IPS no tomaba, ¿ya? Entonces, gastamos un año, mes a mes, sacando las fotos de los no cobros en un momento que nosotros necesitábamos, porque además aquí hay un tema técnico, que teníamos un gran problema de balance de clase. Nosotros trabajamos con la PGU y teníamos 2 millones y solo habían como, después de 3 meses, había 5.000 que no se cobraban. O sea, 5.000 de 2 millones es un tremendo problema de balance de clase. Lo resolvimos de una cierta forma y tuvimos que durante un año, todos los meses, sacar la foto, sacar la foto, sacar la foto. Y después de un año teníamos 70.500 registros para poder entrenar el modelo. Y lo probamos y funcionó casi inmediatamente. Ahora, al final, probamos varios modelos que nos quedamos por la red neuronal. Así que ahí hubo todo un trabajo, un año de recolectar datos. Después hubo que trabajar con los datos de otras fuentes. Básicamente nosotros, registro social de hogares, o sea, nuestro propio sistema de pagos, además, registro social de hogares, base de identificación del registro civil y algunas tablas del INE. Y ahí se trabajó también durante un año perfeccionando los convenios para poder acceder a esos datos.
Y por último, necesitábamos contactar a la gente y no teníamos ninguna base de contactabilidad. Y tuvimos que construir durante ese año una base de datos de contactabilidad. Construimos una base para 20 millones de personas, con 17 millones de direcciones, 12 millones de teléfonos celulares, casi 9 millones de email, para poder contactar a la gente. Porque ya les dije, el modelo en el escritorio no sirve de nada si no logro llegar a las personas. Raya para la suma, en casi todos los proyectos que yo he trabajado de inteligencia artificial, que son varios, créanme que en 8 años son varios, en promedio, la parte de procesamiento de datos es la más crítica porque es la que consume más HH. En promedio, entre el 75% de todo el tiempo que uno le dedica a proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos se va en la parte de procesamiento de datos. Recolección, selección, preprocesamiento, transformación. Y si tú no evalúas bien eso en un principio, te doy por sentado que tu proyecto va a ser no rentable, no viable, deficitario después de algunos meses. Eso. Súper, muy bien, Francisco, usaste el tiempo perfecto y lo que describes, de estar un año entero preparando los datos, es algo muy normal, ¿ya? No, es muy raro que alguien tenga los datos tan maduros que casi que puede partir mañana, ¿ya? Y el tema de los convenios, que he hecho un año a veces en el sector público para convenios, es poco tiempo. Lo digo que yo he tenido varios proyectos con eso, así que bien. María José, ¿qué tuvieron que hacer ustedes para acceder a esos datos que nivel de madurez tenían? Oye, yo creo que Francisco fue tremendamente claro en indicar que efectivamente los datos es un área crítica, 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 crítica y que uno considera que tiene los mejores datos del mundo aun cuando ha trabajado con los datos y con bases de datos permanentemente. Sin embargo, nos damos cuenta cuando queremos hacer y trasvasijar información a un sistema SIG o cualquier otro que se quiera trabajar, uno se da cuenta que no tienen bases ni criterios comunes y lo primero que hay que hacer en este trabajo de concientización del trabajo conjunto con otras unidades es primeramente revisar la data y poder trabajar desde antes. O sea, antes de querer invertir en querer trabajar con datos, es ponernos de acuerdo en guardar y transformar la información que recibe un municipio, una institución, la que sea, de una manera uniforme. Creo que es el trabajo más pesado en poder limpiar, normalizar la data, entendiendo que, por ejemplo, nosotros trabajamos con nombres de calles y no es lo mismo a Grecia, a Grecia, por Avenida Grecia me refiero yo, cómo buscan la información, cómo guardan la información, las numeraciones municipales no necesariamente las que están en Google Earth o en Google Maps son las reales y oficiales, entonces hay que levantar maestro de calles, maestro de números, que son tremendamente importantes, porque si bien es cierto el Servicio de Impuesto Interno trabaja con manzanas censales, nosotros trabajamos con predios, que son una unidad muy menor dentro de esto. Entonces, lo que hay que hacer es, si bien es cierto, existe información central que ya está cargada y tiene la limpieza suficiente para poder trabajarla, nosotros tenemos que aunar los criterios con estos niveles centrales para poder bajarla. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente hay que meterle mano. Si bien es cierto, teníamos un trabajo previamente hecho respecto a la madurez de los datos territoriales, no así con seguridad, con el servicio social de hogares, no así con la planificación territorial, con el plan regulador, y ahí sí hemos tenido que ir trabajando permanentemente, que para poder cargar información, la data es un trabajo de chinos, porque finalmente hay alguien que tiene que realizar esta pega en un tiempo determinado, y como bien decía Francisco, si esto va a significar que nos vamos a demorar 2 años, normalizar una data probablemente sea inviable y hay que trabajar, y como bien decías tú, María Paz, hay que ir achicando el criterio y la formulación del problema para poder alcanzar un trabajo permanente en el tiempo y poder ir madurando con tranquilidad la información que tenemos. Súper, ahí sale claro el tema de la homologación, ¿no es cierto? De hacer conversar distintas fuentes de datos, variables, en el caso de nivel geográfico que mencionaba la María José. Y en esta etapa también uno puede decir, ¿sabéis qué? Vamos a hacer con estos datos porque ya no alcanzamos a meter esta otra base de datos que llegó muy tarde.
y eso pasa mucho en un proyecto y está bien, ¿ya? Pero esa madurez inicial de evaluación de madurez es clave, ¿ya? Y muchas veces uno puede hacer un olfatímetro también inicial, pero nosotros hemos tenido proyectos en donde todo indica que podríamos, o sea, que tenemos los datos, que todo va bien, que el modelo lo va a lograr, y después hacemos el modelo y no, el modelo no cumple. Y entonces también hay que, no por, o sea, todo, uno puede planificar con todo lo que es, en el fondo, con todos los supuestos como de éxito, pero eso no significa que 100% de los casos va a lograr su cometido, ¿ya? Y eso yo creo que también es importante saberlo. Incluso creyendo que uno tiene buenos datos, después se puede encontrar con algunas sorpresas, pero bueno. Macarena, respecto a los datos de usted, y de ahí vamos a hacer un cierre con lecciones, porque ya estamos llegando al final. Bueno, los datos nuestros, contarles que no estaban estructurados. Muchas de las causas nosotros las recibíamos en persona, por lo tanto había mucho escrito a mano. Y fue una tarea poder estandarizar y limpiar un poco los datos y la información. Y lo que se hizo también importante para nosotros hoy día fue trabajar en una taxonomía con el tema de las causas y el estado de estas, para poder ordenarle y ver qué tipo de resoluciones y qué tipo de causas ingresaban al juzgado de policía local y implementar por fin la gobernanza de datos que necesita también y que estamos trabajando en eso en la municipalidad. Buenísimo, bueno, son temas, ¿no es cierto?, el desarrollar una taxonomía, qué categorías son las relevantes para el negocio, esos son temas clave y como tú decías, cuando además hay que digitalizar datos, es una capa aún mayor que hay que considerar y que no, ojo, no hacen inviable el proyecto, pero lo pueden hacer más demoroso o más costoso, ¿ya? O sea, más tiempo o más plata. No es que sea inviable de por sí, así que tampoco uno, si un problema es muy importante y hay mucho compromiso por hacerlo, no significa que no se pueda lograr, pero también hay que ponderar, ¿no es cierto?, esa dificultad. A ver, lo primero, o sea, vamos a cerrar con una pregunta que tiene que ver con qué consejo le darían ustedes a otros funcionarios que están empezando la formulación de sus proyectos, ¿ya? En ese consejo, por favor, refiéranse a la estrategia que utilizaron para concretar ese proyecto. O sea, si al final lo hicieron con funcionarios internos, se asociaron con otros, salieron a comprar. Eh, ¿Hubo otra estrategia, digamos, que hayan hecho como para ya, cuando ya tomaron la decisión de avanzar? Pero lo primero, o sea, la reflexión final es qué consejos le darían a todas las personas que están acá respecto a cómo abordar esta etapa inicial. Acuérdense, esta etapa donde todavía no estamos analizando o creando el modelo, sino estamos diseñando nuestro proyecto. Francisco, te toca a ti partir. Bueno, yo lo dije un poco en los factores clave, ¿ya? Trabajen los 5 factores clave que les nombré. Hay algunos que se requieren tiempo, como generar un ecosistema que fomente el comportamiento innovador de una institución requiere tiempo, ¿ya? Esos son los factores clave, ganarse el visto bueno de la alta dirección, ¿ya? Ganarse el visto bueno y la motivación del área de negocio que después lo tiene que usar. Para mí es relevante, ultra relevante, para mí de hecho es lo más relevante, generar capacidades internas respecto a inteligencia artificial, porque es una revolución tecnológica que está afectando todos los aspectos de la sociedad y nos estamos quedando atrás, ¿ya? Y eso se hace con tiempo también. También hay un tema que se nos ha quedado que no hemos tratado, incorporar el aspecto ético. En los modelos, toda la inteligencia artificial tiene una dimensión ética que normalmente la pasamos por alto. Y esa dimensión, cuando tú la pasas por alto, corre el riesgo de afectar los derechos de los ciudadanos y degradar la calidad de la democracia porque termina afectando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Eso básicamente eso. Gracias, Francisco. Sí, el tema ético es muy relevante. Efectivamente, no tuvimos tiempo de discutirlo, pero para su tranquilidad, si toman nuestro curso o nuestro diplomado, les vamos a no solamente a conversar del tema, sino les vamos a entregar las metodologías para que ustedes puedan hacer esos levantamientos de los riesgos en la etapa que corresponda, digamos. En la etapa de formulación tenemos 6 dimensiones con 2 a 4 preguntas por dimensión. Y ya en la etapa que uno decide hacer el proyecto, tenemos la herramienta de evaluación de impacto algorítmico que ustedes pueden usar, que son como 2 momentos, ¿no? El momento de problema a proyecto, a formulación,
un levantamiento que es más liviano y luego ya la evaluación de impacto algorítmico cuando yo decido hacer el proyecto. Así que lo bueno es que las herramientas están, son gratuitas y ustedes las pueden utilizar. María José, ¿con qué reflexiones te quedas de consejos para los colegas del sector público? Primero, que no hay edad para terminar de capacitarse y para entender la ciencia de datos, las inteligencias artificiales, que capacitarse a cualquier edad es tremendamente importante y motivarse con este tipo de soluciones para poder revisar los procesos donde trabajamos, para que así no sesguemos los resultados que queremos obtener. Creo que sumar nuevas consideraciones en los avances, sí, o de qué se está realizando en otros lugares, como el SIT es tremendamente importante para poder tener una visión amplia de lo que queremos lograr, cómo se hace, etcétera. Eh, pero si yo tuviera que dar un consejo, es revisen lo que quieren hacer de una manera concreta y bien definida. Creo que dónde está el problema, dónde duele dentro de la institución, cuál es el mayor criterio. Si el criterio es de la gobernanza de los datos, de la discriminación, de una toma de decisión, de la transparencia de los datos, servicios públicos, estamos en pleno juicio y en plenos problemas respecto de que no somos oportunos, no entregamos soluciones a tiempo y creo que poder tomar las herramientas para que la comunidad, la ciudadanía, las otras instituciones, incluso quienes no fiscalizan, entiendan que esto tiene una seriedad, tiene un trabajo y creo que el problema, cuando uno lo revisa y lo ve con calma y lo analiza, es tremendamente importante, con equipos multidisciplinarios, revisando qué tenemos, cómo lo tenemos en temas de información, data o lo que ustedes tengan en sus servicios, revísenlo con tiempo, trabajen, vean cómo lo hacen otras personas, no inventen la rueda. Siempre hay alguien que está trabajando en algo parecido, en algo similar. Hay un repositorio, María Pam, después sí, hay un repositorio de trabajos que se han hecho respecto de datos, información y cómo han trabajado y creo que capacitarse, uno, tener la motivación y el interés, no perderlo, pero sí tener la capacidad, la frustración, creo, en la iteración, en encontrar una dificultad, en no cesar, creo que es fundamental. Esto es fascinante, los invito a trabajar en buscar soluciones, creo que es fascinante, creo que no tengo otra calificativa. Sí, solamente para recolectar, gracias María José. Francisco, para concretar el proyecto de no cobro, hicieron un desarrollo interno, ¿no es cierto? Ustedes lo hicieron por su cuenta, porque tenían, como decía Francisco, habían capacitado a la gente, entonces tenían los equipos. María José, ustedes hicieron una alianza con el Centro de Inteligencia Territorial de la UAI, ¿ya? Entonces, ¿ha sido eso Hicimos o además otra cosa? Trabajamos, trabajamos, perdón, que te interrumpa, trabajamos con la UAI, pero también tenemos un desarrollo interno que tiene otras capas y otros intereses, y sobre lo que hacemos en la en la UAI, lo que hacemos es cargar la información para tener una respuesta más automatizada, con información ya cargada, ya trabajada durante muchos años. Lo que estamos haciendo nosotros es cargar otras capas de información que más rato puedan alinearse con esto otro, Ya. O sea, porque no desarrollo interno más un socio más externo. desarrollo Ya. público-privado, sí. Ok, Y lo perfecto. académico es tremendamente importante, ¿ah? Llegar a la Mm. universidad y preguntar creo que creo que no, nadie se lo puede saltar. Y Macarena, ahora, ¿qué consejos darías y ustedes cómo están operacionalizando este proyecto? ¿Tienen un proveedor, desarrollo interno? Cuéntanos un poquito de esa parte también. Y nosotros, más que nada, nuestra intención desde la Dirección de Innovación es impulsar la gestión pública que sea más eficiente y centrada en el vecino. Por ahí también creo que es súper importante el tema del ecosistema. Nosotros hemos sido sumamente agradecidos y hemos contado desde el principio, por ejemplo, con la misma María Paz, en que nos ha acompañado en este camino para que también los funcionarios pudieran acceder y entender cuál es el cambio también cultural un poco que generan las nuevas herramientas tecnológicas y cómo podemos aplicarlas y no considerarlas una amenaza o temer de este cambio, sino que hacerlo parte integral a que nos facilite un poco el quehacer diario y sea una herramienta de alivio, por así decirlo, administrativamente y nos pueda generar un valor agregado en este caso para nosotros. En esa línea estamos caminando. Y, y, em,
¿qué consejo le darías tú a los otros funcionarios respecto de cómo abordar esta etapa de definición de problema? O sea, perdón, de definición de proyecto, de formulación de proyecto. O sea, mi consejo es que trabajen de manera integrada. Yo creo que es importante que los equipos sean partícipes de estos proyectos, porque muchas veces la visión no se encuentra solo en un departamento o en una dirección, y que es sumamente importante que sea integral, porque todos tienen áreas de competencia muy distintas, pero que para sacar adelante un proyecto se necesitan de distintos tecnicismos, por así decirlo, o profesionales que contribuyan en el quehacer para el desarrollo de un proyecto funcional. Creo que también es súper importante el poder optimizar estos procesos, ponerlos al servicio. Como decía María José, creo que no es descubrir la rueda, creo que muchos tenemos o hemos desarrollado alguna herramienta, y entre los municipios deberíamos tratar de compartir estas herramientas o entre los servicios públicos ponerlas a disposición, porque si no, vamos todos creando como lo mismo, y no es crear la rueda, sino efectivamente tal vez hacer un repositorio con los servicios municipales que se pongan a disposición entre las distintas entidades. Súper. ¿Y ustedes, para concretar esta herramienta, están usando un desarrollo de externo, o sea, con un proveedor? Sí, nosotros tenemos una área de desarrollo que es municipal. Se externaliza el servicio como nosotros queremos que esto se desarrolle, pero se hace en conjunto con el juzgado de policía local y con un TEI que es nuestro también municipal. Entonces hay varios departamentos involucrados, inclusive el juez, en este quehacer, digamos. Perfecto. O sea, un trabajo conjunto entre innovación, el juzgado y un proveedor externo, Claro. digamos. Y TEI, que es ITI, nuestro... claro, perdón. Sí, ITI, que no es separado de innovación. Sí. sí. Bueno, a ver, llegaron muchas preguntas, muchas de áreas posteriores al diseño del proyecto, así que en realidad, o sea, tengo muchas, del chat saco muchas ideas para otros eventos. Contarles yo compartí ahí un recurso que es una guía que nosotros hicimos con el laboratorio de gobierno, ¿ya? Que toma esta metodología y tiene 12 herramientas, esta guía, que ustedes pueden aplicar y que ayudan. Por ahí hay una pregunta de cómo documentar como todo este proceso. Es súper importante que el proyecto quede escrito en algún lado. Nosotros ahora, en el marco del proyecto Algoritmos Éticos, vamos a tomar nuestra ficha de proyecto, que era un Word, y lo estamos convirtiendo en una herramienta de software, ¿ya? Que va a estar disponible en código abierto, y de hecho vamos a empezar a testear a partir del mes de abril, y de hecho con la Municipalidad de Barnechea van a ser los primeros en testear esa herramienta. Eh, Así que muy pronto en la plataforma Algoritmos Públicos vamos a disponibilizar herramientas para la etapa de formulación de proyectos, que son las mismas herramientas que hemos trabajado los últimos 6 años, pero ya en un formato software, y que están parcialmente en esta guía del laboratorio de gobierno que les compartí. Así que si les interesa, como les decía, aprender más de formulación de proyectos, tenemos un curso que solo se dedica a eso. De hecho, en el curso ustedes formulan un proyecto, llegan con su idea, su problema, y están todo el curso trabajando en el proyecto. Los profes somos tres, hay un TI, hay una economista y estoy yo, y les damos feedback, les damos retroalimentación de su proyecto, a veces bastante crítica, pero la idea es que lo vayan mejorando o lo descarten, ¿no es cierto? También es una opción descartar un proyecto. Así que esa es una alternativa también. Revisa nuestra plataforma algoritmospúblicos.cl. En la parte de herramientas tenemos todas nuestras herramientas gratuitas, nuestras guías, y en la parte de repositorio tenemos 140 y algo ejemplos de sistemas que en la administración pública usan datos para tomar decisiones con IA, con ciencia de datos, con automatización. Entonces también ahí se están buscando ideas de cosas que se puedan hacer para mejorar como la gestión pública. Pueden meterse al repositorio a buscar ideas. Así que hay hartos recursos eh, para ustedes. Y muchas gracias, María José, muchas gracias, Macarena, muchas gracias, Francisco. Recuerden que tenemos más actividades de la feria. Mañana hay una charla de geoanálisis con alguien del Centro de Inteligencia Territorial, con Denis Berroeta, profe nuestro. En la tarde hay una actividad de compra pública de innovación, expone a alguien de Chile Compra y del Laboratorio de Gobierno.
el jueves un taller de IA o sea, una charla de IA generativa a la gestión pública y el viernes gobierno de datos. Cómo llevar a la práctica el marco de gestión de datos del Estado que lanzó Gobierno Digital en noviembre de 2024 y que también fue diseñado por el GovLab en conjunto con Gobierno Digital. Así que todavía quedan 4 charlas que ustedes pueden participar. Súmense, inscríbanse y nos vemos mañana pasado. Esta es mi última de SOSI charla donde yo participo, pero tenemos excelentes ponentes y profesores para toda la semana. Así que les vaya muy bien, muchas gracias y vamos a revisar el chat para contestar algunas cosas antes de cerrar esta reunión. ¿Ya? Así que Esperanza, todavía no cierres la reunión. ¿Ya? Muchas gracias, chao. Vamos a mirar el chat para si alguien se quedó con alguna duda. Voy a compartir el algoritmo público. Eh, Ahí está la plataforma Algoritmos Públicos, Maeva. Ricardo, ¿el link de la guía del laboratorio de gobierno no está funcionando? Ay, qué raro. Si te metes, porque el otro día lo probé y estaba funcionando. A ver, veamos qué pasa. María Paz, Dale. que tengo que retirarme a otra Sí, reunión. no, no, Por retírate acaso, nomás, no te preocupes, no te si preocupes. necesitas que responda alguna consulta de las que están en el chat, me la mandas nomás y yo la preparo. Ya, vale. ¿Mm? No te Ya, preocupes, gracias. ya que te vaya súper. Oye, Chau. vamos a avisarles descargar a nuestros. Sé que yo descargo la guía y sí me funciona. La voy a mandar por el chat, pero yo descargo la guía del link, me refiero del laboratorio gobierno, y sí me funciona. Muy raro. Eh, es muy, muy raro porque la tenemos. Ahí la voy a compartir por el chat, pero yo la acabo de descargar en este mismo instante. O Tal vez sea, depende del buscador que están utilizando para acceder al link, porque puede ser, ¿no es depende. cierto? Yo también Bueno, puedo descargar. Varias personas ya, también comentan lo mismo. ya. Ahí está en todo caso para los que no pudieron. em, Ahí les puse el archivo 2,99 megabytes, pero está descargado recién de la página del laboratorio de gobierno. ¿Ya? Y ahí, bueno, como dicen, intentar con otro browser, qué sé yo, de alguna. A veces los firewalls son pero terribles en los servicios públicos. Así que gracias, María José, Gracias, María gracias, Macarena, Paz. que les vaya bien, ¿ya? Te pasaste, Chao, lo pasé estupendo. Cuídate, que estén ya, que bien. les vaya Gracias a los bien. que se unieron. Chao. Chao. Chao, chao.